Uno de los elementos del Estado es la población. Este elemento es el elemento humano y es uno de los elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque quien se organiza jurídica y políticamente es la población. De ahí que es uno de los elementos esenciales del Estado. Podemos definir a la población como el conjunto de individuos que existen o se encuentran en un territorio determinado. A partir de esto es que nosotros tenemos que hacer una distinción entre población y pueblo. ¿Por qué? Porque ambos conceptos tienen significados distintos entre sí. Cuando hablamos de población, nos vamos a referir a todos los habitantes. Es decir, a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, sean argentinos o sean extranjeros. En cambio, cuando usamos o utilicemos la palabra pueblo, nos vamos a referir a una parte de la población. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, me puedo referir a aquellas personas que tienen el derecho político de votar y de ser votado. Y en ese caso el pueblo solo abarcaría a una parte de la población. También se lo usa con otro significado para hacer referencia al pueblo del interior con respecto al pueblo de capital. ¿Sí? Es una de las cuestiones fundamentales. La población es un elemento esencial dentro de lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos lo que dijo Juan Bautista Alberdi, uno de los inspiradores de la Constitución de 1853, gobernar es poblar. De ahí que, teniendo en cuenta a Juan Bautista Alberdi, nuestros congresales de 1853 tomaron esta idea y de ahí que, por ejemplo, en el preámbulo o en otros artículos de la Constitución Nacional hace referencia, por ejemplo, a todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque gobernar es poblar. Dentro de la población vamos a tener en cuenta algo fundamental y que es la ciudadanía. ¿Sí? Así como también la nacionalidad. ¿Sí? ¿Qué es la ciudadanía? Es el vínculo legal que une a una persona con un Estado. ¿Qué es la nacionalidad? El vínculo sentimental que une a las personas y que da lugar a la nación. ¿Sí? Existen diferencias entre ambos conceptos. Por eso algunos autores, en vez de decir nacionalidad solamente, dicen nacionalidad jurídica. ¿Para qué? Para referirse a la ciudadanía. Pero también la ciudadanía puede ser en sentido amplio y en sentido restringido. En sentido amplio digo que son son ciudadanos todas las personas que se hallan en el territorio nacional. Y en sentido restringido digo que son solamente ciudadanos aquellas personas que pueden votar y ser votadas. Entonces, esa también tenemos que tener en cuenta. Vamos a adentrarnos dentro de lo que es la ciudadanía. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? Y al respecto nosotros vamos a plantear tres cuestiones. La ciudadanía se adquiere por ius sanguinis, por ius soli, por opción o elección. ¿Qué quiere decir ius sanguinis? Derecho de la sangre. Es decir, yo adquiero la ciudadanía porque mi padre o mi abuelo tiene la ciudadanía, por ejemplo, española, italiana.
El ius sanguinis generalmente se da en los países europeos, donde la ciudadanía se adquiere por derecho de la sangre, es hereditaria. El ius soli, en cambio, que sería derecho del suelo, la ciudadanía se adquiere por haber nacido en el territorio, que es el caso, por ejemplo, de nuestro país. Y el por opción o elección es aquella donde se ha establecido a partir de acuerdos entre estados, ya que la ciudadanía es un derecho reconocido a todas las personas y aparece en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona proviene de un estado con ius solis y va hacia un estado con ius sanguinis? Sus hijos no tendrían nacionalidad, porque si él no tiene sangre de española, por ejemplo, o italiana, su hijo no tendría que tener la nacionalidad o no podría tener la nacionalidad ni española ni italiana. Tampoco podría tener la nacionalidad argentina porque no nació en el suelo argentino. Entonces se plantea esta solución, ya que la ciudadanía es un derecho de las personas. Vamos a ver que otro elemento fundamental dentro del Estado es el territorio. El territorio es el elemento físico del Estado. ¿Por qué? ¿O a qué se debe esto? Porque el territorio sería el lugar geográfico donde se encuentra una población determinada. O podemos decir el lugar geográfico donde habita una población determinada. ¿Sí? Es importante porque delimita el ámbito dentro del cual los habitantes están sometidos al poder del Estado. De ahí que el territorio está compuesto por el suelo, el subsuelo, la plataforma submarina, el espacio aéreo, las aguas jurisdiccionales, las aguas interiores. ¿Sí? Otro elemento que hace al Estado es el poder. Otro elemento que hace al Estado es el poder. El poder es el elemento político y jurídico. ¿Qué entendemos por poder? La capacidad de mandar, o podemos decir, o la facultad para imponerse o mandar. Cabe destacar que el poder es uno solo, ¿sí? Lo que se dividen son los órganos de gobierno. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque nosotros decimos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Entonces nosotros decimos los tres poderes del Estado son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y eso está mal. El poder es uno solo, ¿sí? Los que se dividen son los órganos de gobierno. Por ejemplo, tengo un órgano de gobierno que ejerce la función ejecutiva, un órgano de gobierno que ejerce la función legislativa, un órgano de gobierno que ejerce la función judicial, ¿sí? Nada más que nosotros decimos poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo,
poder judicial por una comodidad verbal, ¿sí? Eso es algo que hay que aclarar. Por una comodidad verbal decimos, ¿sí?, poder ejecutivo. Cuando lo correcto es decir órgano de gobierno que ejerce la función ejecutiva. ¿Sí? Esto es fundamental, vuelvo a repetir, nosotros no tenemos tres poderes, tenemos un solo poder, el cual, ¿sí?, el cual no se divide, sino lo que se dividen son los órganos de gobierno. Nada más que por una comodidad verbal decimos poder ejecutivo, porque es más fácil decir de esta manera que decir de esta otra manera, que sería lo más complejo. Hay algo que tenemos que tener en cuenta también, ¿sí? Muy ligado al concepto de poder está la soberanía. Entendemos por soberanía aquella característica por la cual no hay ninguna autoridad por encima del poder. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que nosotros decimos el pueblo soberano. En realidad no corresponde decir el pueblo es soberano, porque el soberano es el poder. El pueblo es titular del poder, pero no quiere decir que el pueblo es soberano, porque si no, diríamos que arriba de las autoridades estaría el pueblo. Sin embargo, hay algo que hay que aclarar, que cuando el Estado se organiza política y jurídicamente, lo que tiene que hacer es dotar a sus autoridades de poder. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer cumplir las decisiones que ellos determinen, ¿sí? Por eso la soberanía, vuelvo a recalcar, implica que ninguna autoridad está por encima, vamos a poner así, del Estado, ¿sí? El Estado es el que tiene el poder y nadie está por arriba del Estado, ¿sí? Por eso no es conveniente decir que el pueblo es soberano, cuando en realidad el que es el soberano es el poder. Vamos a ver, a partir de que ya hemos planteado los elementos de la población, el territorio, el poder, vamos a plantear otro elemento más, que es el gobierno. El gobierno es el elemento político del Estado, ¿sí? Este elemento lo podemos definir diciendo de la siguiente manera: es el conjunto de órganos que ejercen, el poder del Estado. ¿Para qué? Para conducir los destinos del mismo. De ahí que el poder puede adquirir formas de gobierno. Y en este caso podemos tener la forma de los griegos, por ejemplo, que establecían las formas de gobierno puras e impuras. Dentro de las puras teníamos, por ejemplo, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Dentro de las impuras tenemos, por ejemplo, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. O también podemos tener en cuenta la clasificación de los romanos, que establecen entre monarquía, ¿sí?, aristocracia, y la que ellos agregan, a diferencia de los griegos, sería la república. O podemos tener en cuenta la clasificación entre democracia y autocracia. Pero esta clasificación es la misma que plantean los griegos.
¿Por qué? Porque las autocracias son aquellos gobiernos donde el poder no es del pueblo, donde el pueblo no interviene en las decisiones del Estado, ¿sí? Vamos a ver que el último elemento que compone el Estado es el derecho, ¿sí? Y en este caso, nosotros tenemos que hacer la distinción entre derecho objetivo y derecho subjetivo. Decimos que el derecho objetivo son las normas que sirven para regular las relaciones entre los hombres y el funcionamiento de los órganos del Estado. De esa manera vamos a definir al derecho objetivo. En cambio, al derecho subjetivo lo vamos a definir como las facultades o atribuciones que tiene la persona por el hecho de ser persona. Y que son reconocidas por el derecho objetivo. A tal punto que lo integran. Es decir, que integran al derecho objetivo, ¿sí? Ahora bien, también en este caso vamos a plantear, ¿sí?, que siempre cuando decimos el derecho nos referimos al derecho objetivo. O de otra manera, cuando decimos derecho a seca, nos referimos al derecho objetivo. Cuando decimos los derechos, nos referimos al derecho subjetivo. Por eso cuando decimos derecho a la salud, siempre se agrega, cuando se dice derecho, siempre se agrega también específicamente a quién se está refiriendo. Por ejemplo, derecho a la salud. ¿Por qué? Porque cuando decimos derecho, es más que nada derecho objetivo, ¿sí? Habiendo hecho esta salvedad, nosotros vamos a tener en cuenta fundamentalmente dentro del derecho objetivo cómo se clasifica el mismo. El derecho objetivo, ¿sí?, puede ser el derecho natural o puede ser el derecho positivo. Cuando hablamos de derecho natural, nos vamos a referir a normas o principios, ¿sí?, creados por Dios o por el orden natural y que son universalmente válidos. Por ejemplo, el derecho a la dignidad de la persona, el derecho al respeto a la persona, ¿sí?, son principios del orden natural. El no matar a una persona, ¿sí? El derecho positivo son normas creadas por el hombre, ¿sí?, por el hombre, que regulan la convivencia entre personas y el funcionamiento de los órganos del Estado, ¿sí? Este derecho positivo puede ser escrito o puede ser no escrito o consuetudinario. Se dice que el derecho positivo es escrito porque son aquellas normas, ¿sí?, son aquellas normas que se hallan escritas en un texto ordenadamente, ¿sí? En cambio, el derecho positivo no escrito hace referencia fundamentalmente a aquellas normas
creadas por el hombre a través de la reiteración pacífica e uniforme de conductas. Por eso decimos que el derecho no escrito está fundamentado en la costumbre. Bueno, de esta manera tenemos o analizamos cada uno de los elementos que conforman al Estado.